Espérenme un segundito que no ha empezado. Ahora sí, ya empezó a grabar. Bueno, jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien, cuidándose mucho, manteniendo todos los cuidados que necesitamos mantener para ver si nos volvemos a ver en algún momento de este año. Dios quiera así sea. Entonces comenzamos con, primero, ustedes deben entregar la actividad en la cuenta de correo jose.arevalo@iedecoltránsito.edu.co. Se las dejo aquí en la actividad y entonces comenzamos de atrás para adelante, mirando qué es la evidencia o cuál es la evidencia que deberían entregar. Entonces, no van a entregar. Comencemos más bien por qué no van a entregar. No va a entregar un documento PDF, no va a entregar un audio, va a entregar es un video. Y se los pongo bien claro desde el inicio de la grabación para que después, cuando yo los devuelva, no se sorprendan. ¿Qué es lo que debe entregar? Un video. ¿Qué es lo que debe tener ese video? Ese video debe tener la explicación de cómo se realiza cada uno de estos 3 ejercicios. Como siempre, y a partir de la actividad 2, la evidencia es un video, no es un audio, no es un PDF. Luego, cuando ustedes me envían eso, yo lo primero que hago es decirle, mire, va, revise la grabación, de manera tal que tenga claro qué es lo que sí debe entregar. Y no entregue lo que usted quiera, sino lo que se le está solicitando. ¿Claro hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. Muchas gracias por la respuesta. Entonces, ¿cuándo va a entregar la actividad? Antes de las 3 de la tarde del 4 de junio de 2021. Clarísima la fecha, antes de las 3 de la tarde. O sea, 2:59 más un segundo, ya tarde. Luego, a partir de ese momento, a no ser que tenga alguna explicación, una argumentación, una sustentación, cita médica, algún tipo de enfermedad, alguna vaina por el estilo, se la recibo con 3 días hábiles después de esa fecha. Si no la tiene, hombre, pues lástima, pasa a plan de mejoramiento. Le recomiendo realizar la entrega de las actividades de manera muy puntual para que se eviten pasar por la vergüenza. Por lo menos a mí, me evitan esa vergüenza de decirle, uy, qué pena, mire, se pasó la fecha, la hora, lo lamento. Entonces comencemos por reconocer los resistores, mantenemos la relación de voltaje, resistencia e intensidad y vamos a ver cómo se da esa relación de voltaje, intensidad y resistencia en circuitos en serie. Para la actividad siguiente, para la actividad 5, vamos a hablar de los diferentes circuitos que encontramos ya no en serie, sino en paralelo, pero por ahora nos vamos a concentrar en los circuitos en serie y ver cómo se comporta esa relación de voltaje, intensidad y resistencia. Este es un ejemplo de cómo están los circuitos en serie, en el que tenemos una resistencia pegada a otra resistencia y pegada a otra resistencia. Así pueden haber n cantidad de resistencias, de manera tal que de manera continua y exactamente igual, la intensidad se mantiene en cada uno de los elementos de mi circuito. Por ser una resistencia en serie o un circuito en serie, la intensidad en todos los elementos de mi circuito es igual, cosa que no ocurre con el voltaje. El voltaje se va distribuyendo de manera más o menos equitativa y ahorita miramos cómo se da esa relación. Aquí tenemos un ejemplo, una graficación de cómo se graficaría un circuito en serie en el que de manera continua se van conectando los dispositivos en el cual la intensidad es exactamente la misma. Los resistores en la siguiente imagen no están en serie. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unos elementos que hacen que el voltaje tenga una distribución distinta y que la intensidad eléctrica tenga una distribución distinta, razón por la cual en estos casos no se mantiene de manera igual la distribución de la intensidad eléctrica. Entonces aquí comenzamos con el ejemplo 1. Para el ejemplo 1 vamos a hacer uso de estos gráficos que tenemos acá. Es básicamente lo mismo que ustedes van a encontrar en la actividad que ya fue compartida en el grupo de WhatsApp de grado noveno. Entonces aquí tenemos el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1, ¿qué encontramos? Básicamente un circuito en el que tenemos el voltaje, la intensidad que está recorriendo todo mi circuito y 3 resistores o resistencias. Vamos a ver cómo es que el voltaje, en este caso vamos a llamar voltaje total o voltaje sub S, va a estar distribuido de manera más o menos equitativa
dependiendo de la cantidad de la resistencia que haya, de manera tal que al sumar el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3, vamos a tener el voltaje total. ¿Qué quiere decir eso? Que este voltaje que se genera con esta fuente eléctrica va a ser el resultado de sumar el voltaje que me aparece en la resistencia 1, el voltaje que me aparece en la resistencia 2 y el voltaje que me aparece en la resistencia 3. Eso quiere decir, entre otras cosas, que el voltaje total en la resistencia 1 va a ser igual a la intensidad por la resistencia 1. Recordemos que la intensidad es la misma. Para este tipo de circuitos en serie, la intensidad es la misma. Luego, esta ahí es la misma que esta ahí, que es la misma que esta ahí. En todos casos, la intensidad es exactamente la misma. Permítanme un segundito, cerramos por aquí WhatsApp, web. Listo. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual, sonido, señores, ¿me escuchan? Ahora sí, parece que me escuchan. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la intensidad de la resistencia más el valor de la resistencia. El voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a la intensidad que está en todo el circuito más el valor de la, perdón, multiplicado por el valor de la resistencia, y el voltaje en la resistencia 3 va a ser igual a la intensidad multiplicado por el valor de esa resistencia número 3. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces pasamos al punto número 3, en el que tenemos que el voltaje total va a ser igual a la intensidad multiplicado por la resistencia 1 más la intensidad multiplicada por la resistencia 2 más la intensidad multiplicada por la resistencia 3, que es básicamente lo que yo les acabo de decir. Esta ecuación la podemos factorizar, factor común, las I's o las intensidades medidas en amperios, y esas intensidades la vamos a multiplicar por la sumatoria de todas mis resistencias. ¿Qué quiere decir eso? Que para hallar el voltaje total voy a tomar el voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta resistencia. Si despejo mi ecuación, si despejo esta ecuación, lo que voy a tener en términos de intensidad medida en amperios es un voltaje total dividido sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. En últimas, la sumatoria de las resistencias. ¿Claro hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. Listo, muchas gracias por la respuesta. Recuerdo yo que en un video que me envió algún joven comenzaba a decir BS igual BR1 más BR2 más BR3, BR1 igual I punto R1, BR2 igual IR2, BR3 igual IR3. Y si a usted le parece una explicación, a mí no. Lamento decirle que esa pseudo explicación no se parece a una explicación. Cosa distinta es que usted me diga, el voltaje de la resistencia 1, medido en voltios, es igual a la intensidad medida en amperios multiplicado por la resistencia que encontramos, por el valor de la resistencia 1 medida en ohmios. Una cosa bien distinta. Y parecería que a estas alturas del partido, algunos estudiantes no tienen claro cuáles son las unidades de medida. Si no las tienen claras, les las recuerdo. Voltaje, medida en voltios, resistencia, medida en ohmios. Algunos utilizan unas frases que no sé de dónde las sacan, y adicionalmente tenemos la intensidad medida en amperios. Luego, jóvenes, están cordialmente invitados a que realicen videos explicativos. No narren qué es lo que tienen en una figura. Necesito que lo expliquen, que demuestren que efectivamente entienden qué es lo que están haciendo. Razón por la cual, si usted me vuelve a enviar, si usted, apreciado estudiante, cualquiera que sea, me vuelve a enviar una actividad en la que comience a narrar
o a contar estas létricas que están aquí, BS igual BR1 más BR2 más BR3, yo paso por la pena de decirle, uy, qué pena, necesito la explicación, no la narración. Entonces pasamos al ejercicio número 2, perdón, al ejemplo número 2. Permítanme un segundito. Inicialmente aquí estábamos viendo, perdónenme, ahora sí, aquí estábamos viendo la relación del voltaje en razón de la medida de las resistencias y las intensidades, recordando que las intensidades medidas en amperios son iguales en todos los elementos de mi circuito en serie. Aquí ya encontramos a ver cómo se da esa relación, pero a partir de las resistencias, en la que la resistencia total en serie va a ser igual a R1 más R2 más R3, cosa que también estaban haciendo algunos estudiantes sin tener en cuenta que los voltajes en R1, en R2 y en R3 no son los mismos. Luego, en algún momento, un joven de una extraña y mágica manera salió a decir que tenemos 12 voltios y tenemos 4 ohmios, y entonces realizamos la división y eso me da un valor de 3. Salían con una vaina así por el estilo, sin explicar de dónde salen los 12 voltios y dónde sale el total de la resistencia eléctrica. Luego están cordialmente invitados a que expliquen paso a paso de dónde salen las magnitudes y los valores. En este caso, mi resistencia total en serie va a ser igual al valor de la resistencia 1 más la resistencia 2 más el valor de la resistencia 3, que en un circuito de estas características en serie, el voltaje, que se mantiene igual, yo puedo coger este circuito y fusionarlo o transformarlo tomando el valor de la resistencia 1, el valor de la resistencia 2, el valor de la resistencia 3, y como me lo indica esta ecuación, realizar una suma y hacer una única resistencia que cumple con exactamente los mismos elementos que teníamos en este circuito. Luego tenemos que este circuito es equivalente a este circuito en la medida en que el voltaje se mantiene, la resistencia total se mantiene y la intensidad eléctrica se mantiene. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No, No, señor. señor. ¿Todo claro? No, señor. Hombre, ustedes son muy inteligentes. Para el ejemplo 3, tenemos ahora sí, ya con numeritos, para entenderlo un poco más fácil. Entonces tenemos que el voltaje total en la resistencia 1, ya habíamos visto que va a ser igual a la intensidad, que es igual para todos los elementos de mi circuito en serie, por el valor de la resistencia 1. O sea que, en este caso, en el que me dan el valor del voltaje total, este valor de los 10 voltios se va a distribuir entre esta resistencia y esta resistencia, dependiendo la cantidad de resistencia que haya. Pasamos a esta ecuación en la que tengo que, si ustedes se fijan, en este ejemplo me dan el valor del voltaje y el valor de cada una de mis resistencias. Yo puedo extrapolar esos valores y decir, mire, a partir de que esto es un circuito en serie, yo puedo tomar 1200 ohmios más 500 ohmios más 300 ohmios y eso me daría un total de 1200 más 500, 1700 más 300, 2000 ohmios. Luego, eventualmente, aquí mi resistencia total va a ser de 2000 ohmios, mi voltaje va a ser de 10 voltios, razón por la cual a partir de toda la información que está acá, yo ya puedo encontrar el valor de mi intensidad medida en amperios. ¿Cómo lo voy a hacer? Recordamos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Yo eventualmente lo que puedo hacer es despejar esta intensidad y puedo decir que esta resistencia que está multiplicando pasa a dividir y entonces me quedaría que intensidad es igual a voltaje sobre mi resistencia total en serie. Yo ya sé cuánto es el voltaje, ya habíamos dicho que eran 10 voltios. Yo ya sé cuánto es el total de mi resistencia en serie, que son 2000 ohmios. Ahora lo que debo hacer es coger los 10 voltios, dividirlo en los 2000 ohmios, y eso me da 0,005 amperios, que cuando yo utilizo mis unidades de magnitud, perdón, mis unidades de medida, puedo decir que esos 0,005 amperios son igual a 0,5 miliamperios. ¿Qué quiere decir eso? Que los resistores en serie comparten la misma corriente. Esta es la suma de los resistores en serie.
Entonces tenemos que la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más todos los valores de resistencia. Eso en la medida en que es un circuito en serie. Cuando el circuito es en paralelo, la cosa es distinta, la cosa cambia. Eso lo comenzamos a ver en la siguiente actividad. Razón por la cual los invito cordialmente a que participen de manera muy activa en esa actividad, porque hasta ahora los temas han sido bastante sencillos. A partir de la actividad número 5, comenzamos a complejizar y a estructurar todo ese maravilloso conocimiento que hemos construido desde la actividad número 1. Jóvenes, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. ¿Todo claro? Sí, señor. Muchas gracias por la respuesta. Entonces pasamos ahora sí a la evidencia que ustedes deberían entregar. Entonces, claramente aquí me dice, el estudiante deberá crear un video en el que exponga, explique y argumente las respuestas a cada uno de los siguientes ejercicios planteados. Entonces, yo como siempre les voy a ayudar con el ejercicio que considero presentaría más dificultad. Entonces, identifica los resistores en serie. Ustedes, a partir de este circuito, en el que tenemos 4 resistencias, tienen que identificar cuáles son las resistencias que están en serie. Para el punto 2, comenzamos a utilizar valores. Por ejemplo, este en el que me dan ya el valor numérico. Aquí recordamos los valores según el código de colores de mi resistencia. Recuerden que, como me lo dice aquí, la tolerancia es despreciable. Quiere decir que no la van a tener en cuenta. Luego, a partir del valor nominal de naranja, verde, rojo, ese es el valor que ustedes van a utilizar sin tener en cuenta la tolerancia. Y en este caso, para la resistencia 3, que sería esta resistencia de acá, pues ya ustedes tienen el valor. Entonces me piden hallar el voltaje, teniendo en cuenta que tenemos el valor en R1, el valor en R2, el valor en R3 y sobre todo el valor de la intensidad. Luego tengo los valores de las resistencias, los valores de la intensidad y aplicando ley de Ohm, pues lo que deben hallar es el voltaje. Esta actividad de acá, el punto número 3, es el que creo yo podría presentarles mayor complejidad, razón por la cual pues vamos a resolverlo acá. Entonces, ¿qué me dice? Determine el valor de la resistencia 1 y 2. ¿Qué es lo que debe hallar? Debe hallar el valor de esta resistencia y de esta resistencia. Teniendo en cuenta que primero me dan los valores de R3 y de R4, que valen 5 y 7 ohmios respectivamente. Luego este vale 5 ohmios y esta resistencia vale 7 ohmios. Y que la intensidad presente en el circuito es igual a 0,75 amperios. O sea que la intensidad que encontramos en todo este circuito ya me la dan. Lo que me están pidiendo es hallar el valor de esta resistencia y de esta resistencia. El voltaje también me lo dan, me dicen que son 12 voltios. Entonces pasamos por acá y tenemos cuáles son los valores. Entonces ya sé el valor del voltaje, ya sé el valor de la resistencia 3 que son 5 ohmios, ya sé el valor de la resistencia 4 que son 7 ohmios. ¿Qué les recomiendo? Aquí yo hago un análisis y un resumen de toda la información que sí tengo y sobre todo de la que no tengo. Necesito hallar la resistencia total, R1, R2. Entonces, a partir de la ley de Ohm, recuerden que voltaje es igual a intensidad por resistencia. A partir de esa información, lo que voy a hacer es que voltaje, que son 12 voltios, va a ser igual a la resistencia, que es esto de acá, por la intensidad. Entonces tengo que, voy a sumar estos valores de acá, 12 voltios va a ser igual a R1 más R2, más el producto de sumar 5 más 7, que son 12 ohmios. La intensidad se mantiene igualita, esa no sufre ninguna modificación. Aquí lo que tengo es un resumen de lo que tenía anteriormente. 12 voltios va a ser igual a R1 más R2 y esto va a ser sumado a los valores que ya tengo en las resistencias, o sea, 12 ohmios, y esto lo voy a multiplicar por 0,75 amperios. Voy a tomar este valor que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir, me quedaría que 12 voltios sobre 0,75 amperios va a ser igual a mi resistencia total, recordando que en la resistencia total no tengo el valor de R1 y no tengo el valor de R2. Al tomar 12 voltios y dividirlo en 0,75 amperios me da 16 voltioamperios. 16 voltioamperios será igual a R1 más R2 más R12, perdón, más 12 ohmios.
Entonces este valor se mantiene igualito y aquí es donde ustedes deben determinar un valor que me cumpla con estas características. En el enunciado me dice que que R1 y R2 son diferentes en valores. El valor de R1 y de R2 es diferente. Luego, cuando pasamos acá, yo voy a decir que, y eso es un valor completamente arbitrario, ustedes se lo inventan, evidentemente no pueden utilizar estos mismos valores, y yo voy a decir que si R2 vale 2,5 ohmios, perdón, si R1 vale 2,5 ohmios y R2 vale 1,5 ohmios, y eso se lo suma a los 12 ohmios, ya voy a tener como total aquí 16 ohmios. Y esa sería mi respuesta, que R1 vale 2,5 y que R2 vale 1,5. Como les digo, esos son mis valores. Evidentemente mis valores y los suyos en ninguna ocasión pueden ser exactamente iguales. Luego no hay ningún estudiante que me pueda decir, profe, mis valores casualmente me dieron iguales. Entonces R1 me vale 2,5 y R2 me vale 1,5. O casualmente me pasa también que salen con el cuento que, uy, profe, en cambio, mire, qué casual, a usted R2 le dio 2,5, perdón, R1 le dio 2,5 y R2 le dio 1,5, pero a mí me dio fue lo contrario. Entonces a mí R2 me dio 2,5 y R1 me dio 1,5. Yo paso por la pena de decirle, uy, qué pena, esos valores ya son míos, no me los pueden coger. Tiene infinita posibilidad de alternativas en las que R1 y R2 sumado a este valor le da 16. Claro que es lo que deben hacer, jóvenes. Sí, señor. Uy, como así que, claro o no, claro. Pues yo sí entendí, profe. Ah, Sí, bueno. todo claro. Jóvenes, ¿quién no entiende la actividad y sobre todo quién no entiende cuál debe ser la evidencia que deben entregar? Sobre todo para aquellos que entraron desde el principio de la sesión, muy a las 8:10 de la mañana. Algunos que acabaron de entrar pues van a estar un poquito perdidos, razón por la cual los invito cordialmente a que revisen toda la grabación de la sesión sincrónica del día de hoy. Entonces, jóvenes, preguntas, dudas o inquietudes. Profe, en el segundo ejercicio que tenemos que hacer donde nos piden la resistencia de colores, ¿qué banda cogemos? ¿Cómo así que qué banda cogemos? ¿Está? Naranja, verde, rojo. Sí, profesor, pero o sea, ¿qué valor utilizamos? ¿El de la primera banda, segunda banda o tercera banda? Ah, sí, claro. Obviamente naranja es el primer valor, verde es el segundo valor, rojo es el factor multiplicador. Incluso aquí se los pongo, resistencia de 3 colores. La de tolerancia es despreciable, luego no me importa cuál es el valor que me identificaría la tolerancia. En este caso no lo van a tomar en cuenta. Ah, bueno, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cero preguntas, cero dudas, cero inquietudes? Sí, señor. Bueno, jóvenes, una explicación corta y supremamente concisa. Por favor, aprovechen este tiempo para comenzar a crear su video, que va a ser la única evidencia que deben entregar. Ya ustedes en la tarde de ayer les compartí el listado de estudiantes que a este momento no han, perdón, que a ese momento no han entregado las evidencias necesarias para poder presentar plan de mejoramiento. Otros jóvenes que definitivamente no entregaron nada. Tengo varios casos particulares que me llaman mucho la atención, pero pues esos casos ya los conocen ustedes. Son bastantes casos. Pero jóvenes están cordialmente invitados, especialmente los estudiantes de 9.1. Los estudiantes de 9.1 se habían caracterizado por un rendimiento académico muy bueno. Otros grados, ya ustedes sabrán cuáles, no estaban caracterizados por eso en años anteriores, pero este año me llama mucho la atención que el grado 9.2 es el que mejor rendimiento académico tiene, es el que mayor cantidad de actividades han entregado. Luego, señores, son ustedes los que deciden si entregan o no entregan las cosas como se les solicita. Yo igual hago todo lo posible por responderle de la manera más rápida en la que puedo y sobre todo en el horario que puedo.
de manera tal que ustedes tengan claro qué actividades sí se reciben y qué actividades definitivamente paso por la pena decirle, no señor, no cumple con la actividad. Recuerde que al no cumplir con la actividad solicitada, con la evidencia solicitada y con la calidad solicitada, no será emitido juicio evaluativo. Los jóvenes están cordialmente invitados a que entreguen lo que se les solicita. Parecería que algunos entregan lo que quieren, no lo que les solicitan. Están cordialmente invitados a que revisen sus evidencias. Si yo les digo listo, recibido, maravilloso, no hay ningún problema. Lo mínimo que va a sacar es 4. Si yo paso por la pena de decirle, uy, no, mire, fíjate que, por ejemplo, aquí hay un dato que no me cuadra. Hay un amigo que le he devuelto la actividad, creo que son 4 o 5 veces, porque sigue a estas alturas de la vida diciéndome, tomemos un ejemplo por acá, vamos a leer como lo leería un amigo, I igual V sobre R serie igual 10V dividido 2008 igual 0,005 A igual 5MA. Que hacen una lectura bastante larga y bastante aburrida de una cantidad de valores que parecería que no tienen claro de qué están hablando. Luego yo los invito cordialmente a que sean conscientes de qué es lo que están hablando, cuáles son las unidades de medida que se están utilizando, cuáles son las magnitudes que se están utilizando, de manera tal que cuando entregue su evidencia, pues yo lo único que tendría que decir es excelente, felicitaciones. Un amigo casualmente que en años anteriores no se ha caracterizado precisamente por ser juicioso, por ser diligente, por entregar las cosas de manera muy juiciosa, este año me ha sorprendido, casualmente lo estoy viendo en clase en este momento, probablemente ese amigo sepa quién es, amigo que quiero felicitar, me omito dar el nombre completo, pero lo felicito porque ha realizado unas entregas bastante buenas, muy distinto a lo que ha entregado en años anteriores en los que parecería que la pereza se había apropiado de ese cuerpo joven e inexperto, pero ahora en proyecto de madurez está entendiendo que las cosas deberían entregarlas de manera mucho más juiciosa, razón por la cual nuevamente lo felicito de manera casi pública porque no saben a quién me refiero. Pero pues yo esperaría que ese amigo, que en años anteriores ha sido bastante desjuiciado, por decirlo de alguna manera, este año ha entregado unas cosas muy buenas, de bastante buena calidad y sobre todo muy bien explicadas, donde se nota que ha hecho un esfuerzo por tratar de entender todo este complejo tema de la electrónica y la electricidad. Pero ofrezco ya para a quienes nos veamos el otro año en décimo, estaríamos abordando otros temas. Pregúntenle a sus compañeros de décimo qué maravillosos y profundos temas estamos abordando. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, no les quito más tiempo. Damos por finalizada la sesión del día.